Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir su palabra. Su palabra que es verdad, que es vida, como Él nos habla. Gloria a Dios. El título del mensaje de hoy es ¿para quién lo hacemos? Todo lo que hacemos, no solo aquí, sino en la casa, en el trabajo, en la escuela, es todo, abarca todo. ¿Para quién lo hacemos? Vamos a Colosenses 3, vamos a leer el 23 y el 24. Es una pregunta, ¿para quién lo hacemos? Esto había venido ya hace como 2 meses en mi corazón, es como, ¿para quién lo estás haciendo? Porque el Señor es el que conoce nuestros corazones. Amén. Dice, Colosenses 3, 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, ¿y qué? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Amén. Servimos a Jesucristo. Él fue el que pagó el precio, el que nos llamó, el que nos rescató. Él mismo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para quién lo hacemos? Aún en lo secreto, en lo íntimo, dice que el Señor conoce nuestros corazones. ¿Y cómo saber si lo que hacemos le agrada a Dios? Es por la palabra solamente. Y vamos primeramente vamos a Jeremías 17, porque Él es el que conoce cada corazón. Él es el que puede ver cómo es nuestro corazón, porque aún nosotros no conocemos nuestro corazón, pero el Señor sí lo sabe. Amén. Vamos a Jeremías 17, vamos a leer el 9 y el 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, el que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según, ¿qué? El fruto de sus obras. De lo que usted hace hay una recompensa. ¿Pero para quién lo hace? Porque el líder se lo pide, para que los demás lo vean. No. La hermana Sara decía, ¿a quién escuchamos? Ahora, ¿para quién lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿En agradecimiento? El hermano decía, algo tienes para hacer. ¿Lo estás haciendo? Pero ¿para quién lo estás haciendo? Y esto abarca en todo. Lo vimos en Colosenses. Para todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Cómo dice? Como para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene la recompensa. Vendrán críticas que te van a decir, no, así no es. Pero si el Señor te dijo que así es, tú sigue perseverando, sigue peleando la buena batalla de la fe. Ayer la hermana leía Hechos 4 en la oración y dice que se levantaron sacerdotes, fariseos, conocedores de la palabra, que decían cómo es que habían levantado un paralítico, que está en el capítulo 3. Era uno que se sentaba a la puerta a pedir limosna. ¿Y qué dijo Pedro?
No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Y qué pasa en el capítulo 4? Que ¿por qué lo hacen? ¿Con qué autoridad? Jesucristo nos ha dado poder y autoridad. Donde usted vaya, tal vez ni siquiera tiene que abrir su boca. Usted separa la brecha en oración, en intercesión, y Dios es el que tiene misericordia. Porque sabe el Señor que tú lo estás haciendo para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Todo lo que hacemos, porque de Él recibimos la recompensa. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? El Señor. Ni nosotros mismos. Podemos hacer las cosas sin darnos cuenta, y vamos a ver más adelante por qué. Que en esta noche esa palabra, que sea el Señor obrando nuestro corazón, porque es el corazón, dice que de él mana la vida. Vamos a Daniel 4, vamos a ver este personaje de cómo el Señor dice que Él da a quien Él quiere. Y vamos a hablar de Nabucodonosor, un hombre que había levantado una ciudad grande, pero porque el Señor se lo había dado. Daniel 4, vamos a leer solo del 29 y al 32. Él tiene un sueño y Daniel lo interpreta. En el 27 le dice, no lo tengo anotado, pero dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. El Señor le había mostrado que Él le iba a pasar si no reconocía que todo lo que había hecho había sido por el Señor. Se enalteció su corazón. Ahí Daniel le da un consejo: redime tu pecado, arrepiéntete. Quizás eso prolongue lo que el Señor ya ha declarado, porque el Señor se lo había mostrado en sueños. ¿Cuántos Dios les habla en sueños? En palabra. El Señor siempre está hablando. ¿Están nuestros oídos atentos a su voz? Y cuando el Señor habla, da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que dice que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? 31 dice que aún estaba la palabra aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti, rey, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te pastorearán, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que Él quiere, a quien Él quiere. Él se lo había dado. Es el Señor el que da. El Señor es el que pone y el que quita.
Aún a pesar de todo lo que está sucediendo, dice que nosotros nos escondemos bajo la sombra de sus alas y ahí estamos seguros. ¿Cuántos estamos verdaderamente bajo la sombra de esas alas? Y no estar con esa incertidumbre de qué pasará. Donde quiera que estemos, el Señor es el que guarda nuestras vidas. Y reconocer que todo viene de Él y para Él. Y dice que Él da al quien Él quiere. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo es para Él. Amén. ¿Qué le damos de lo que Él nos ha dado? Tenemos el tiempo, el talento, el tesoro de lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto lo damos de corazón? Y dice que Él nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y siempre reconocer que todo viene de Él. No dejemos que nuestro corazón se llene de orgullo como le pasó a Nabucodonosor. Él decía que esto venía ya hace como 2 meses, así como ¿para quién lo estás haciendo? Y ahorita que fuimos a Costa Rica, el pastor nos compartió algo de su testimonio y esto confirmó lo que el Señor me hablaba. Él llegó a tener una congregación de 1000 personas. Pero el Señor conocía su corazón. Él decía, Él sabía lo que había en mí. Sí, yo era humilde delante del hombre, pero no delante del Señor. Yo hacía las cosas en humildad, pero no delante del Señor que conoce el corazón. Y Él nos decía que Él sabía el proceso que estaba pasando porque sabía que no lo hacía para el Señor. No lo hacía conforme el Señor lo pedía. Si estaba ahí, tenía 1000 y llegó a tener 70. Porque el Señor está tratando su corazón. Él reconoce que está tratando su corazón. Él nos decía, si yo hubiera seguido ahí, me hubiera perdido. Y vamos a ver por qué. Vamos a Mateo 7. Porque el Señor es el que conoce nuestros corazones y sabe para quién lo hacemos. Mateo 7. Y gloria a Dios, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Ahí en el título de estos versículos dice, nunca os conocí. Dice, no todo aquel que dice, Señor, en el versículo 21, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se imagina ese nivel de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos? Cómo el Señor es el que conoce el corazón. Porque el Señor nos va levantando con la autoridad que Él nos ha dado. Pero siempre reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Y el hermano decía, yo me hubiera perdido si estuviera en eso. Porque él se humilló y reconoció que sí,
le estaba fallando al Señor. Y en esta noche el Señor nos habla, me habla a mí, que yo reconozca que todo lo que haga yo, que sea para glorificar y honrar su nombre. No para que el hombre me aplauda, no para que el hombre me reconozca, no. Que ese temor esté en nuestro corazón y saber cuándo es que debemos de ir y cuándo no. Y ahí el Señor, igual allá en Costa Rica, me hablaba, porque los que querían hacer el rally, los que hicieron los jóvenes, lo podíamos hacer. Y otra vez, ¿para qué lo vas a hacer? ¿O por quién lo vas a hacer? Para que diga, ¡ay, la hermana Antonia lo hizo así! No estoy preparada para eso. Yo le decía a mi esposo, es que no puedo. No puedo porque el orgullo me puede ganar. El aplauso, el decir, usted lo hizo, lo logró. Le digo, Señor, ok, no lo voy a hacer. Y como el Señor estuvo hablando a mi corazón en todo lo que ellos hacían. Caminar sobre el agua limpia, agua fría, las piedras. Y cuando me dicen, yo trataba de grabarlos donde yo los podía ver, pero hubo un lugar donde yo no pude entrar, no sé para dónde es que se fueron, que yo no los vi. Y dice que ahí entraron en el lodo. Mi sobrina dice, yo no regreso, porque llevé a mi sobrina, dice, yo no regreso, porque se hundían en el lodo. Y el Señor le decía que así es el pecado. No nos deja avanzar, nos cuesta avanzar. Cuando dejamos que el pecado, el temor, la duda, y el Señor nos hizo libres, que no nos deja avanzar. O por el qué dirán no lo hacemos, cuando el Señor dice que nos ha dado poder y autoridad para hacer todas las cosas si el Señor nos ha pedido que hagamos. Porque el Señor es el que habla a nuestros corazones para hacer su obra maravillosa. En medio de la dificultad, en medio de todo lo que está pasando, que podamos ser esa luz del mundo y la sal de la tierra hoy más que nunca. Dice la palabra de Dios que escrito está, tienen que pasar todas las cosas que están pasando. Pero como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar unánimes en oración, clamando al Señor por su misericordia, por aquellos que aún no le conocen, para compartir su palabra, porque es necesario para que el hombre se arrepienta. Y el Señor es el que tiene misericordia. Llega el día de la salvación. Abrimos nuestra boca. Estemos preparados, un corazón dispuesto para hacer su obra. Ok, otra vez vengo. Antier que salimos de la oración, había 3 jóvenes allá. El pastor ya había mandado un mensaje, el liderazgo, que un día trataron de abrir las puertas. Un joven. Entonces fuimos allá a ver a los jóvenes. Y como es que la hermana estaba preparado, no para correrlos, sino para que hicieran, que ellos confesaran que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y seguimos dando gracias por esa salvación sobre esos 3 jóvenes. No sabemos la situación por lo que ellos están pasando, lo que estaban haciendo allá afuera, no lo sabemos, pero llegó su día de salvación. Y gloria a Dios por lo que el Señor hizo a través de la hermana. ¿Y cuántos no nos atrevemos? Yo hablo personal. ¿Cuántos no nos atrevemos? ¿Qué le voy a decir? Parece que el Señor ha puesto palabra en nuestra boca, que la abramos y Él la llenará. Y gloria a Dios por esos 3 jóvenes que recibieron al Señor. Sigamos orando para el que el Señor siga hablando a sus vidas, que ellos tengan un verdadero encuentro con el Señor. Como les decía la hermana, ellos fueron santificados desde el vientre de mamá. La palabra dice que fuimos santificados desde el vientre de mamá. ¿Para qué? Para honrar y glorificar su nombre. Es tiempo
de hablar la palabra, aunque estemos pasando por alguna circunstancia, reconocer que en medio de todo lo que estemos pasando, Él es el que se manifiesta. Él es el que se glorifica cuando somos obedientes a Él. Tal vez en ese momento que estemos pasando no lo entendemos, pero seguimos esperando en Él. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración y mi clamor. Seguir esperando, porque el Señor lo prometió por su palabra. ¿Qué palabra hemos recibido? ¿Qué sueños hemos recibido? ¿Qué visión hemos visto de lo que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas? Le digo sueños porque ahora vamos a ver la vida de José. José tuvo sueños de cómo el Señor iba a obrar en su vida. Tal vez en ese entonces no lo entendían, no sabía el proceso que tenía que pasar, que iba a ser apartado de su padre el que lo amaba, le dio la túnica. ¿Por qué le dio la túnica a él? Si usted ha leído la palabra de Dios, el primogénito dice que se acostó con su madrastra, por eso no se le dio esa túnica. ¿Por qué? Porque pecó. El segundo, cuando su hermana fue abusada, y estos le dijo a esta nación que si se circuncidaban, la hermana de ellos se podía casar con este varón que había abusado de ella. Y lo hicieron. Pero dice que el segundo tomó la decisión de ir cuando estos hombres se circuncidaron, estaban en el dolor de no poder ni levantarse. Dice que fueron y mataron a todos los que se habían circuncidado. Este hombre había derramado sangre. Y cómo el Señor nos va hablando por su palabra, por qué suceden las cosas y por qué no suceden las cosas. ¿Qué impide que el Señor se manifieste en nuestras vidas? Por su palabra solamente. Entonces José recibe la túnica y los hermanos no lo querían. ¿Por qué? Porque veían el amor de padre hacia ese hijo. Y lo podemos ver de otra manera también, como el amor de Jacob hacia José era tan grande que era necesario apartarlo de él. O ese amor que recibía de papá tenía que salir de ahí. ¿Para qué? Para el que el Señor cumpliera su propósito. Él fue vendido como esclavo. Pero dice que por su palabra dice que el Señor estaba con José. Aún en medio de nuestra circunstancia, el Señor está con nosotros. Un corazón sincero que le adora, que le honra, que le glorifica, que le sirve. Amén. Ok, vamos a Génesis 45. Vamos a leer primero del 4 al 8. Génesis 45. Del 4 al 8. Si no ha leído la historia, léala. Es más, la puede ver hay una página que dice Series la Biblia, y es como una novela que te la narran, y cuando usted ya conoce la palabra, usted va a decir, sí, así está escrito. Porque el Señor es el que está usando a los hombres para reflejar lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo. Amén. Versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me
¿Qué dice? Me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran bendición. 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Egipto y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Como después de todo lo que él sufrió como siervo, cómo es que la esposa de su amo lo tentó y él huye. Dice, yo no voy a pecar contra mi amo, no voy a pecar contra el hombre. Él sabía que si lo hacía, pecaba delante del Señor. Y el Señor estaba con él. En todo lo que él hacía, él prosperaba porque el Señor estaba con él. Sabía que aunque estaba en esa situación, el Señor tenía planes y propósitos para su vida. Reconocía que no iba a ser delante del hombre el que iba a pecar, sino que delante del Señor. Amén. Lo envió a ese lugar para salvar a su familia del hambre que había en esa tierra. El Señor, el rey de ese lugar tuvo un sueño de lo que iba a pasar y nadie lo pudo interpretar, solo José. Y él dijo, no soy yo, es el Señor el que revela los sueños. Y así fue como se supo qué es lo que iba a pasar, que iba a haber hambre en la tierra, en gran manera que todos venían a Egipto a comprar de lo que ya de José, en la sabiduría que el Señor le había dado de guardar todo el alimento que se pudiera para esos 7 años de hambre. Ser sabios cuando vivimos en la abundancia, esa sabiduría para que cuando esté la situación estemos preparados. Amén. Regresamos, vamos a Génesis 39 y vamos a ver por su palabra cómo les digo que el Señor estaba con José. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Cuando fue vendido, este hombre lo compró para que fuera su siervo, pero aún ahí él lo hacía. Me puedo imaginar cómo es que todo lo que él hacía no lo hacía para su amo. Lo hacía porque sabía que el Señor estaba con él y el Señor lo prosperaba. Un corazón que sabe amar, que sabe dar al prójimo, el Señor es el que recompensa. Amén. Ahora vamos, ahí mismo en el 39, vamos a leer del 21 al 23, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo prosperaba. Por eso le digo que es todo lo que hacemos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo hacemos para el Señor y Él es el que hace la obra.
ahí en el versículo 21 dice, y Jehová le extendió su misericordia, que aún ahí en ese lugar cuando fue acusado falsamente por su ama, él no tuvo rencor. Tal vez la Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero es como, ¿por qué? Y yo no lo hice, o así, ¿no? O preguntarle al Señor, ¿por qué estoy aquí si yo no he hecho nada? Pero él estaba ahí sabiendo que él no había hecho lo que él, de la cual estaba acusado, y aún el Señor ahí extendió su misericordia. ¿Por qué? Porque en la cárcel le servía a los carceleros, servía a su prójimo. En el 23 dice, Dios lo prosperó. Cuando hacemos lo que hacemos para el Señor es el que extiende su misericordia, es el que prospera. No lo demos para que nos miren, no lo demos para que recibamos de la persona, sino que lo que damos es para que sea el Señor quien se glorifique. Dice en su palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Y esto, como es una gran bendición poder dar que recibir. Y yo decía, ¿cómo? Cuando eso vino a mí, digo, wow, sí. Porque si yo estoy recibiendo, ¿por qué? ¿En qué situación estoy para recibir de alguien? Dice que somos bienaventurados, más bienaventurados cuando damos. Porque el Señor es el que recompensa. Dice que cuando damos al pobre, el Señor es el que bendice, es el que da. Por eso, ¿cuál es mi intención? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? El Señor es el que recompensa. El Señor es el que retribuye. ¿Por qué? Porque Él es el que mira el corazón. Y el pastor lo sabe porque al principio yo servía. Pero el Señor es el que sigue obrando en mi corazón. El que me sigue diciendo, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque alguien decía, es que ¿para qué lo haces? ¿Para qué estás ahí desde abrir hasta cerrar? Yo sé a quién le sirvo. Yo sé a quién honro cuando yo trabajo, no para el hombre. El Señor es el que conoce nuestro corazón. Como en medio del proceso, de la dificultad. Cuando fui a México fue en julio, creo 3 años, si no me equivoco, 2 o 3 años, el Señor me dio una palabra. Nosotros, donde creció mi esposo, con sus abuelitos, él se le había dado la casa. Era el nieto, pero se le había dado la casa. Y a todos sus tíos, todos están en Dallas. Pero su tío menor se tuvo que ir a México por una situación. No se había casado, pero allá se casó, hizo su vida, tiene una hija. Y entonces un día mi esposo me dice, ¿y si le damos la casa a mi tío? Le digo, está bien, porque nosotros no pensábamos regresar. Le digo, está bien, hay que dárselo. Habló con una de sus tías y le dijo, le voy a dar esta casa. Dijo, está bien. Y se le dio su casa porque él no tenía casa, ya no tenía nada. Tiene terreno, pero no tenía casa. Y se le dio.
Y gracias a Dios pudimos llegar allá sin nada. No teníamos casa, nos tuvimos que ir a quedar a casa de mi mamá. Hace años, más de 20 años, habíamos levantado 2 locales. El plan era hacer casa arriba, pero no se pudo por problemas que hubo ahí, no se hizo nada. Y así llegamos allá sin nada, nos tuvimos que quedar con mi mamá. Ya se imaginan, mis sobrinos, mis hijos, todos en la casa de mi mamá. Lo bueno es que le habíamos ayudado a hacer un cuarto grande, sin saber que ahí íbamos a quedarnos. Pero ahí estábamos. Y entonces uno de sus tíos vendió terrenos, había loteado, los vendió. Mi esposo sabía que a él se le había dado un pedazo en ese lugar, pero pues ya el tío lo había vendido. El otro pedazo más al fondo ya se estaba en venta, solo que había así hay problemas como siempre en los terrenos allá con los papeles, pero estaba en venta, que nos los había ofrecido, pero como nosotros no pensábamos ir, le dijimos, ¿para qué? No pensamos ir allá y hay una casa construida, pero pues no pensábamos en eso. Y ya, gracias a Dios, pudimos arreglar. Entonces, esa vez fuimos a visitar a su tío, el que vendió todo. Y mi Eduardo se quedó a platicar con él. No me acuerdo si Daniel iba con nosotros, pero mi esposo, y lo que sí me acuerdo es de mi Adrián. Vamos a caminar el terreno para hasta allá, donde a la última casa donde nos habían ofrecido y dijimos que no, que ya se estaba vendiendo. Nada más a ver. Y mi Adrián me dice, ¿a dónde vamos? Y así, a poseer lo que es nuestro. Pero la duda, le digo, ¿cómo? Y yo aquí, ¿cómo? Todo está vendido, se está vendiendo, aquí no hay nada que poseer. Así yo dije. Y llegamos a la esquina y uno de sus tíos, abuelito, estaba en su terreno, su casa que había construido. Y me dice, él es mi tío, salúdalo. No, pero es que ya no se acuerda de mí, salúdalo. Y entonces como que nos veía, lo veíamos y así. Y ya nos acercamos, nos saludamos y nos dice, pásenle, porque había acercado con mezquite su terreno, le abrió y dice, pásenle. Y ya le había dicho quién era y ya nos pasó a su casa. Una casa de 2 recámaras, su baño, su cuarto, su sala, su comedor, su cocina. Entramos y dice, ya se pusieron a platicar y así. A mí me gustó la casa. Y le dice, la estamos vendiendo, ¿no lo quieres? Y le y ya entonces ahí me acordé como decía, poseer lo que es nuestro. Y le dijimos, y eso era en julio, en diciembre le damos la respuesta. Y ya se quedó así, estamos sí o no. Le dijimos, ok, sí, pero se lo vamos a dar en pagos. Entonces fue en el 2023, en el 23 julio. Y ya, 2024 el plan era estar pagando cada mes. ¿Y qué cree? Nos quedamos sin trabajo. Trabajamos 2, 3 días. Gloria a Dios por lo que ya nos ha dado, porque había esa paz de que no nos teníamos que preocupar de la renta más que el del agua, la luz. Y así la pasamos. Y yo quería vender tamales. Saben que los tamales son bien ricos, ¿verdad? Perdón por los que se quedaron sin tamales la semana pasada. Yo hice lo mismo, no sé qué pasó. Les digo, no, es que se vinieron muchos. Y estaba como que yo quería hacer tamales para proveer mi casa. Pero el Señor no me pedía eso. Algo dentro de mí, no. Porque el Señor sabe si lo que he hecho, vender tamales, sabe para quién lo he hecho y por qué lo he hecho. Entonces no podía yo digo, sí, voy a vender cada 2 veces a la semana y pues, se va. Pero no pude, se fue el 2024 casito y así no pudimos pagar esa casa. Pero estaba la promesa
José se le había dado el sueño de cómo es que el Señor lo levantaba, cómo es que el Señor se iba a glorificar en él. No lo sabía en su proceso, pero aún en medio de la cárcel donde él estaba, sabía que Dios estaba con él. ¿Y cómo lo podía ver? Porque Dios lo prosperaba en donde él estaba. Aún en la cárcel prosperaba, lo bendecía el Señor. Y ahí fue donde la palabra fue así en mi corazón: sé vivir en la abundancia, en la escasez, en la limitación, y de todo me gozo. Tú me lo diste, y ya tuvimos que ir en octubre a hablar con el tío, pues para disculparnos porque no se pudo hacer nada. Y nos fuimos casi de un día para otro porque se vino el huracán, se vino el trabajo. Yo le dije a mi esposo: si no nos vamos estos días, ya no vamos a ir, porque se empezó a programar los trabajos que iba a venir desde diciembre en adelante. Ya estaba yendo, le digo, porque pensábamos ir hasta en diciembre, pero le digo, si no nos vamos este fin, así le dije, si no nos vamos este fin de semana, ya no nos vamos a ir a México. Tenemos que ir a hablar con el tío porque pues no se pudo hacer lo que pensábamos. Y así fue, y lo hicimos, y le dijimos: si quiere rompemos este trato así de que no se pudo hacer, por nosotros no hay problema. Pero el tío dice: no se preocupen, tranquilos, no hay prisa. ¿Y cómo es que podemos ver que aún en eso el Señor nos va probando, nos va viendo nuestro corazón? Porque el Señor es el que mira nuestro corazón, y nos tenemos que parar firmes en la roca que es Jesucristo, poniendo nuestra mirada en Él, no en lo que estamos pasando, no en lo que hay veces queremos. Yo le decía a la hermana Diana, no sé si se acuerda, como hacerle como Sara: y si te ayudo, te doy mi sierva para que se cumpla la promesa del primogénito. No es necesario. El Señor tiene planes y propósitos, el Señor ha dado palabra. Nosotros no tenemos que, y si le hacemos así para que se haga rápido las cosas, cuando el Señor está probando mi corazón, está probando que siga esperando pacientemente en Él, y Él es el que hace la obra, porque de Él viene la bendición y la provisión. Y es como, digo, tantas personas perdieron tanto, y nosotros aquí estamos cosechando, pero el Señor sabe, el Señor conoce. Yo sé que muchos fueron bendecidos, otros lo perdieron todos, otros fuimos bendecidos. Lamentablemente muchos se aprovecharon de las personas que contrataron a personas que, lo digo porque nosotros tenemos que ir a terminar el trabajo porque nos hizo bien el trabajo. Pero el Señor es el que mira nuestro corazón. ¿Para qué lo hicieron? No engañaron a la persona. Dice que de todo lo que hagamos daremos cuenta del Señor. Todo lo hagamos como para el Señor, porque ¿de qué? De Él viene la recompensa. No es del dinero que uno recibe en ese momento, no. Porque así como no lo tenemos, y como le sucedió a Nabucodonosor, se le quitó. Todo lo que tenemos es de Él y para Él. Amén. No se me duerma. A mí me dijeron que es vigilia hoy. Que me dicen: no, ahorita no hay tiempo. Ok, se le doy hasta la medianoche. No, sí, de la hermana hasta la vigilia, hasta las 6 de la mañana. Y gloria a Dios por los que se quedaron. Yo no estuve, pero gracias por los 2 matrimonios que se quedaron, porque el Señor conoce mi corazón, que esto se inició como grupo, y aprovechando y el dar el, ¿cómo se llama? Comercial. Esto no es solo para mujeres. Así se empezó, pero en cada vigilia, que va a ser cada último viernes del mes, matrimonios, familias se pueden quedar aquí. Gloria a Dios, porque dijo gloria a Dios. Yo sé que se hacía años atrás, yo no estuve en esos tiempos, yo todavía no me congregaba. Me decían: ¿no te acuerdas cómo se hacía? Y le digo: no, es que yo todavía no estaba. Y lo chistoso es cuando lo hicimos con la pastora, ahí sí fue solo mujeres, y dice: vamos a hacer una pijamada, bien emocionadas con nuestra pijama. ¿Y cuál pijamada fue? Vigilia.
Es una gran bendición de estar aquí en su presencia. Así por eso le doy gloria a Dios por lo que Él hizo. No estuve, pero yo sé que es el Señor el que está aquí. Es el Señor el que se glorifica, el que se manifiesta cuando hay un corazón dispuesto a buscarle. Amén. Vamos a Génesis 41. Vamos a leer el 38 y el 39. Dice: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Sí le entiende? Donde usted trabaja, lo tienen que estar viendo para ver cómo trabaja. O el encargo va a decir: no, este lo hace pero bien, yo ni siquiera lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque hace el trabajo con excelencia, hace de corazón todo lo que hace, no lo tengo que vigilar. Así era José. Faraón se dio cuenta que no había sabio como José. Faraón dice: el Espíritu de Dios está sobre ti para hacerte saber las cosas. Por lo que esté pasando nuestros patrones, el Señor nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para hablarles la palabra. Ellos puedan ver que Dios es el que está obrando. Por su palabra solamente. Y esta fue la oración de Jesús. Casi estoy terminando. Juan 17. Es por la palabra solamente. Juan 17, vamos a leer del 15 al 18 solamente. Y aquí es una oración que levanta Jesús por sus discípulos. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en tu verdad. Bueno, ya me fui al 19. Solamente por la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos esa hambre y esa sed de la palabra del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que no vuelve vacía, sino que la hace para la cual fue ya preparado de antemano. Amén. Ok, regresamos a Colosenses al 3, pero vamos a leer del 12 al 17. Dice, ok, Colosenses 3. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. 14. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 otra vez. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Cuando yo leía, yo me acuerdo que estábamos en la clase de mujeres y decía, vestidos de amor. Digo, esto es en todo el tiempo. Eso me venía a mí así como cuando te vistes. Todo el tiempo tenemos que estar vestidos de amor, perdonándonos unos a otros. Un corazón sincero, un corazón que sabe adorar, un corazón que en medio de lo que estemos pasando está agradecido por lo que Dios está haciendo. Amén. Esa sea nuestra oración en esta noche. Un corazón que reconoce que todo viene de Él y es para Él, que todo lo que hacemos es para honrar y glorificar su nombre, y que puedan ver los que aún no conocen el Señor cómo es que Dios se manifiesta, Dios se glorifica en su vida cuando usted tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ellos puedan ver que el Señor te prospera aun cuando dicen que está un caos allá afuera, pero el Señor es el que bendice tu vida. Un corazón que sabe adorar en todo tiempo, con salmos, con cánticos espirituales, con ese amor que ha derramado nuestros corazones de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza, mansedumbre. De ese amor que no se irrita, que no busca lo suyo y que no se envanece. Un corazón. Amén. Sí, amado Dios. Gracias por tu palabra, que nos sigue enseñando, instruyendo y corrigiendo nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea de ese corazón agradecido que sabe adorar, que sabe exaltar tu nombre en todo tiempo. Sí, amado Dios. Aún en la escasez, en la limitación, de todo nos gozamos, porque está tu promesa, tu palabra, Señor, que tú has declarado que seremos de bendición donde quiera que vamos. Gracias. Amén.